Mi hermana gemela llegó a mi rancho una mañana de sábado, con el rostro destrozado, un ojo morado, un corte en el pómulo, el labio partido. Cuando me contó quién le había hecho eso, no lloré, no grité y no fui a buscar a nadie. Fui al baño, miré mi propio reflejo y supe exactamente lo que iba a hacer. Intercambiamos lugares. Yo me convertí en ella. Y el abogado arrogante que se casó con su hija aprendió frente a 200 personas que existen errores que no tienen remedio. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Tengo 67 años y vivo en un rancho en Tequila, Jalisco, desde hace casi una década. Antes de eso, pasé 32 años como comandante de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Empecé como administrativa en 1986, me promovieron a agente de investigación, luego a fiscal titular, y me jubilé como jefa de una de las divisiones de delitos contra el patrimonio en la capital. Cuando la gente me conoce hoy, con mi sombrero de palma, las botas enlodadas y la voz tranquila de quien despierta con el canto de los zenzontles, piensan que estoy retirada de todo. Creen que el tiempo amansó lo que la vida construyó. Están equivocados. El rancho tiene 350 hectáreas, ganado cebú, caballos aztecas y una terraza de madera que da hacia el poniente. Es el tipo de lugar donde el silencio no pesa, descansa. Aprendí la diferencia entre los dos después de 3 décadas dentro de delegaciones y ministerios públicos, conviviendo con lo más cruel del ser humano cuando se siente con poder, y lo más frágil cuando el poder se le escapa. Mi hermana se llama Guadalupe. Somos gemelas idénticas desde la cuna, y, desde que tengo memoria, la gente nos confundía. La diferencia visible se fue construyendo con los años. Yo me dejé el cabello corto y canoso. Ella siempre lo mantuvo largo y oscuro, con esa elegancia de mujer que cuida su imagen porque construyó un mundo donde la imagen importa. Guadalupe fundó Logística GDL hace 24 años, con una camioneta usada, un socio que se fue al segundo año y una terquedad que no he visto en nadie más. Hoy la empresa tiene 900 empleados, flota propia, contratos con grandes cadenas de autoservicio y operaciones en 15 estados de la República. Somos tan diferentes por dentro como parecidas por fuera. Ella es la gentileza, la paciencia, el tipo de persona que resuelve conflictos hablando y cree que el mundo responde bien cuando tratas bien a los demás. Yo fui la dureza, la que aprendió temprano que no todos responden bien a la buena voluntad, la que pasó la vida aprendiendo que el abusivo solo es valiente con quien tiene miedo. Aquella mañana de sábado, yo estaba en el potrero de abajo revisando la cerca con mi caporal, cuando oí el sonido de un coche en el camino de terracería. Reconocí el modelo antes de reconocer a la persona. Era la camioneta negra de Guadalupe, un vehículo que había visto decenas de veces, pero que nunca había llegado sin avisar. Ella no acostumbra a aparecerse sin llamar antes. Guadalupe planea cada cosa que hace. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. Cuando bajó del coche, noté lo segundo. Llevaba lentes oscuros bajo un cielo completamente nublado. Caminaba despacio, con los hombros encogidos, con ese paso vacilante de quien protege una parte del cuerpo que le duele. Fui hacia ella sin correr, porque aprendí en 3 décadas que correr hacia alguien en shock solo aumenta el impacto. Cuando se quitó los lentes a petición mía, lo que vi me cortó la respiración por un segundo. El ojo izquierdo cerrado, morado con tonos amarillentos, un hematoma de días. El corte en el pómulo ya cicatrizando, pero todavía vivo. El labio partido, curado por encima, pero con la marca inconfundible de un golpe certero. 32 años de policía me enseñaron a leer un rostro golpeado como quien lee un libro. Aquello no había sido un accidente. Tardó en hablar. No la presioné. La verdad tiene su propio ritmo para brotar, y presionar solo hace que se esconda. Serví café de olla en la terraza, me senté a su lado y esperé. Cuando empezó, comenzó por en medio, porque así habla la gente cuando tiene vergüenza.
No desde el principio, no con contexto, sino desde el pedazo que duele menos que el comienzo. El nombre que pronunció fue el de Rogelio Sampaio, el esposo de su hija, el abogado. Rogelio Sampaio entró en la vida de Guadalupe hace 7 años como abogado contratado para llevar los contratos de logística GDL. Llegó por recomendación de un director de confianza. Hizo un trabajo impecable los primeros 2 años y se ganó la reputación de hombre competente, discreto y leal. Después conoció a Isabela. Isabela es la única hija de Guadalupe. Tiene 30 años, es administradora. Entró a la empresa a los 23 y creció rápido porque tenía capacidad y porque conocía cada rincón de la operación desde niña. Ella y Rogelio se cruzaron en una junta de planeación estratégica. Fueron novios 1 año y medio. Se casaron en una ceremonia preciosa, en una hacienda que Guadalupe pagó con gusto, sin escatimar, porque cuando se trata de una hija, uno no hace cuentas. Lo que Guadalupe no vio, o no quiso ver, era que Rogelio estaba construyendo su posición desde hacía años. Primero como abogado de confianza, luego como yerno presente, después como un rostro frecuente en las juntas del consejo, en las decisiones de contratos, en las comidas con socios estratégicos. Poco a poco se volvió parte de la estructura. No formalmente, pero estaba ahí de un modo que, cuando te das cuenta, ya no imaginas cómo era todo antes de él. 5 meses antes de aquella mañana de sábado, él presentó una propuesta formal para convertirse en director jurídico ejecutivo de la empresa. No solo abogado, no solo el yerno, sino un ejecutivo con poder de decisión sobre contratos, litigios y finanzas. Guadalupe se negó con cuidado, sin confrontar, explicando que la estructura de la empresa tenía criterios y que no era el momento. Rogelio dijo que entendía. Sonrió y empezó a actuar. Guadalupe padece de presión alta desde hace años, controlada con medicamento diario. Nunca lo ocultó. Lo trataba como rutina. Se tomaba su pastilla con el desayuno como quien toma una vitamina. Su médico es el doctor Adrián Vasconcelos, un cardiólogo con consultorio en las Lomas de Chapultepec, de agenda muy apretada. Rogelio, como yerno atento, empezó a acompañarla a las citas, a controlar las medicinas en la mansión, a recordarle la dosis cuando Isabela estaba de viaje. Parecía cuidado. Era una construcción de dependencia. Guadalupe me contó todo esto en la terraza, mirando hacia el campo, con la voz de quien lee un guión escrito por alguien más. No parecía creer del todo que era su propia historia. Ese es el efecto de un plan bien armado. La víctima se ve desde fuera, como si fuera algo demasiado absurdo para ser real. Cuando ella rechazó la propuesta de dirección, Rogelio la citó en su oficina de la empresa. Puso un poder notarial sobre la mesa. Un documento que le transfería el control ejecutivo, jurídico y financiero a él. Le dijo que si no firmaba, llamaría al consultorio del doctor Adrián para cancelar sus citas y que se encargaría de que el proveedor del antihipertensivo específico que ella tomaba, un fármaco importado de distribución limitada, tuviera una interrupción. ¿Cuánto tiempo aguantaría ella sin medicina antes de una consecuencia grave? 2 semanas, máximo. El médico había sido claro al respecto. Y cuando ella dijo que llamaría a su propio abogado antes de firmar nada, él la empujó contra el escritorio de la oficina. Fuerte. Lo suficiente para abrirle el pómulo. Lo suficiente para cerrarle el ojo. Me quedé en silencio un momento cuando terminó. No porque no tuviera reacción, sino porque la furia que sentía por dentro necesitaba ser canalizada, no desperdiciada. Eso lo aprendí en la calle. La rabia sin estrategia es puro ruido. La rabia con estrategia es una herramienta. Me levanté de la silla. Fui al espejo del pasillo de la casa y me miré. Luego miré a Guadalupe, que me había seguido hasta la puerta. Luego al espejo otra vez. Misma estatura, mismo rostro, la misma estructura de hombros que heredamos de nuestra madre. La única diferencia visible era el cabello. El mío corto y canoso,
el de ella largo y oscuro. Me volví hacia ella. «Préstame la peluca», le dije. Me miró como si hubiera perdido el juicio, pero antes de que yo explicara nada, ella ya lo estaba entendiendo. Somos gemelas. Tenemos esa forma de anticiparnos, de completar el pensamiento antes de terminar la frase. Lo entendió antes de que yo acabara. Y cuando lo hizo, el primer destello en sus ojos no fue miedo, fue alivio. Necesitaba 4 cosas para que el plan funcionara: la imagen, el comportamiento, el acceso y el tiempo. Guadalupe se quedó en mi rancho. Yo entré en su vida. La peluca era de buena calidad, cabello oscuro y lacio que caía hasta los hombros, exactamente como el de ella. Me puse el blazer azul marino que traía en la maleta, el pantalón de vestir negro y los tacones bajos que usaba en la oficina. Pasamos 2 horas en la terraza mientras ella me enseñaba los detalles. La forma de inclinar ligeramente la cabeza a la derecha cuando escuchaba algo que no le gustaba. Cómo apoyar el codo izquierdo en la mesa durante las juntas. El modo de tratar a los empleados por su nombre, con esa cordialidad firme que cultivó por décadas. Me dio las contraseñas de los sistemas, el código de la alarma de la mansión en Polanco donde vivía, el PIN del celular, los contactos del chofer, del ama de llaves, de la cocinera. Me contó los hábitos de Rogelio, sus horarios, sus mañas, cómo se comportaba cuando creía que estaba solo y las cámaras estaban apagadas. Antes de tomar el coche, llamé al doctor Adrián directamente. Me presenté como Guadalupe. Dije que por razones personales necesitaba asegurar mi medicamento fuera del esquema habitual y pedí recogerlo directamente en el consultorio en 2 días. Él aceptó sin cuestionar. La palanca de Rogelio estaba rota. Guadalupe tendría su medicina. Mi perra Bruna me acompañó. Una Doberman de 38 kilos, obediente como pocas, imponente como cualquier animal que nace con la seriedad pintada en la cara. A Guadalupe le gustaban los perros. Tendría sentido llevarla. La mansión me recibió como esperaba. Portón automático, seguridad en la caseta, jardín impecable, una fachada que gritaba dinero acumulado por años. El chofer, Marcos, abrió el portón sin dudar. El ama de llaves, doña Tere, me recibió en la puerta con una sonrisa de alivio, como quien esperaba que la dueña de la casa volviera a su sitio. Rogelio estaba en la sala cuando entré. 42 años, bien parecido como solo el gimnasio y un dentista caro pueden lograr. Traje de lino claro y esa postura de hombre que cree que el espacio que ocupa le pertenece por derecho divino. Me miró como quien mira un problema que ya tiene solución calculada. No preguntó cómo estaba. No mostró ni un gesto de arrepentimiento por el rostro golpeado que él mismo provocó. Fue directo al punto. ¿Ya lo pensaste mejor? Dejé caer los hombros ligeramente, bajé la mirada e imité el cansancio que Guadalupe me describió. Dije que necesitaba más tiempo, que no me sentía bien. Él invadió mi espacio con esa proximidad calculada para que la otra persona se sienta pequeña. Me dijo qué pasaría si seguía postergando las cosas, y entonces, sin aviso, me pisó fuerte el pie con el tacón de su zapato fino. Fue seco, deliberado. El tipo de gesto que un hombre hace cuando quiere establecer hasta dónde puede llegar sin consecuencias. El dolor me subió por la pierna. Mi instinto, forjado en 32 años de operativos y confrontaciones, le gritó a mi cuerpo que actuara. Me contuve. Solté un ¡ay! Exagerado. Me apoyé en la pared como lo hubiera hecho Guadalupe y dejé que saliera de la sala silbando. Me quedé ahí parada, sobándome el pie. El dolor era bueno. Me recordaba por qué estaba allí. Y me dio una información valiosa que usaría en el momento justo. Esa noche, después de que Rogelio subió al despacho, doña Tere me llevó a la cocina con ese aire de quien necesita hablar, pero teme las consecuencias. Me dijo bajito que el licenciado Rogelio había dado instrucciones sobre qué servirle a la señora en las comidas, que había prohibido cosas que a Guadalupe siempre le gustaron, que había cambiado los horarios de la cena para favorecer sus compromisos, no los de ella. Controlaba lo que comía,
controlaba lo que tomaba. Controlaba a quien veía dentro de su propia casa. Vas reduciendo el mundo de alguien hasta que solo quedas tú. Eso no es cuidado. Eso es un secuestro hecho de paciencia. Al segundo día, entré al despacho de Guadalupe dentro de la mansión mientras Rogelio estaba en una junta externa. Usé las credenciales de administrador que ella me dio en el rancho, y lo que encontré en esas carpetas digitales me hizo detenerme a respirar hondo 2 veces antes de seguir. Rogelio estaba desviando dinero de logística GDL desde hacía casi 2 años. No de forma burda. Era el trabajo de alguien que conocía cada recoveco de la estructura legal y sabía dónde esconderse. Contratos de asesoría con empresas que existían en papel pero no tenían operación real. Facturas de servicios que nunca se prestaron. Transferencias a cuentas en el extranjero vía empresas fantasma. Me tomó horas rastrear todo. Por lo visto, una comandante jubilada todavía tiene colmillo. Aproximadamente 12 millones de pesos desviados en 22 meses. No solo quería el control ejecutivo, ya estaba robando mientras esperaba que el control total llegara. Llamé esa misma tarde a Fernanda Luz. Fernanda fue mi subordinada por 11 años en la División de Delitos Patrimoniales. Hoy es fiscal titular en la Ciudad de México. Competente y discreta. El tipo de persona a la que llamas a las 3 de la mañana y te ayuda sin preguntar hasta entender qué pasa. Se lo resumí todo. Ella escuchó. Me preguntó qué equipo necesitaba. Cámaras pequeñas, alta definición, audio integrado, transmisión encriptada. Me dio una dirección para recogerlo al día siguiente. Ella misma vino personalmente disfrazada de técnica de Internet. Instalamos los dispositivos en 4 puntos estratégicos: el despacho de Rogelio, la estancia, la terraza donde hacía llamadas de noche y el pasillo del segundo piso. Esa misma noche, el primer audio valió cada minuto de espera. Estaba en su oficina, creyendo que estaba solo, hablando por celular en voz alta y sin cuidado. La voz de quien se acostumbró a no preocuparse por quien escucha. Dijo que la vieja estaba cediendo, que en 2 días firmaba. Dijo que si se trababa de nuevo, sabía cómo conseguir un certificado médico de incapacidad, que conocía a quien lo hiciera. Dijo que el negocio se cerraba la semana siguiente y que la otra parte recibiría su tajada cuando el dinero saliera de la cuenta. Yo estaba en la biblioteca con el celular en la mano, escuchando en tiempo real por la aplicación de Fernanda. Dije bajito, sola en el cuarto oscuro: ya te tengo. Pero faltaba una cosa que necesitaba descubrir antes de montar el golpe final. Y fue Bruna quien me dio esa información sin saberlo. Una tarde, la perra entró a la sala cuando la puerta del pasillo quedó abierta. Fue directo hacia Rogelio, que estaba sentado con documentos en la mesa. Lo que pasó después fue más revelador que cualquier grabación. Se puso blanco. No el blanco de un susto pasajero, el blanco del pavor visceral. Ese que no viene del momento, sino de dentro. Empujó la silla hacia atrás, se levantó de un salto, retrocedió hasta la pared con los ojos desorbitados, mientras Bruna simplemente se quedaba a mitad de la sala moviendo la cola. Rogelio Sampaio, con todo su traje caro y su arrogancia acumulada, le tenía pavor a los perros. Guardé esa información con el mismo cuidado con que se guarda una llave maestra. Al tercer día, perdió la paciencia. Me citó en el despacho temprano. El poder notarial estaba en la mesa. 21 páginas de lenguaje jurídico denso, calculado para ser irreversible. Yo sé lo suficiente de derecho para leer cada coma y entender el tamaño del robo que pretendía. Dijo que era hoy, que ya no había pláticas, ni plazos, ni paciencia. Me repitió lo que le pasaría a alguien sin medicina para la presión por 2 semanas. Me dijo que el doctor, Adrián, tenía la agenda llena y que bastaba una llamada para que la siguiente cita fuera en meses. Dijo que el proveedor de las medicinas importadas tenía una cadena de distribución que él ayudó a organizar y que sería una pena que hubiera una interrupción. Y luego sonrió y dijo que si el ojo ya estaba sano, el otro podía volver a estar igual.
Lo miré con unas ganas específicas de cerrar el puño y darle una respuesta que no esperaba. Me contuve. Por fuera dejé caer los hombros. Por dentro estaba catalogando cada palabra, cada amenaza. La cámara estaba grabando todo. Fernanda recibía el audio en tiempo real. Dije que iba a firmar, que solo necesitaba unas horas más. Se relajó visiblemente. La tensión se le salió de los hombros como aire de un globo picado. Volvió a su silla, cruzó la pierna y tomó su celular con la naturalidad de quien da el asunto por terminado. Me dijo que descansara y que llamaría al notario para las 4 de la tarde. Salí del despacho. En el pasillo llamé a Fernanda. ¿Grabaste todo? Todo. Coacción, extorsión, amenaza de daño a la salud. Ya está documentado y en el servidor. Le pedí 2 días. Le expliqué por qué. Ella se quedó callada un segundo. ¿Quieres hacerlo en público? Quiero hacerlo de forma que no haya marcha atrás. Si lo arrestan en silencio, paga fianza en 48 horas y se pasa 5 años retrasando el proceso con amparos. Quiero que cuando caiga, la caída sea frente a quienes le importan. El evento anual de reconocimiento a socios de logística, GDL, se celebraba cada octubre en el Hotel Gran Meridian de la Ciudad de México. 200 invitados, directores, consejeros, proveedores estratégicos, periodistas del sector. Era el evento más importante de la empresa. Guadalupe no había faltado a ninguna edición desde que la empresa creció. Rogelio estaba confirmado, por supuesto, como yerno, como abogado y como el hombre que en los últimos meses se había aparecido cada vez más representando a Guadalupe, sembrando la narrativa de que la dueña se estaba retirando y él estaba al mando. Lo que no sabía era lo que yo había planeado para esa noche. Llamé a Guadalupe al rancho. Estaba mejor. Su voz había vuelto. Ya no era la voz de la mujer que lloró en mi puerta. Era la voz de la fundadora de una empresa de 900 empleados. Le dije que tenía que venir al evento, que yo sería ella hasta el momento justo, que cuando yo diera la señal, ella entraría por el acceso de servicio del hotel y Rogelio vería a las 2 juntas por primera vez. Silencio del otro lado. Después, con esa firmeza que conozco desde que teníamos 6 años. Cuenta conmigo. Pero antes de colgar, dijo algo que me detuvo. Tuve que avisarle a Isabela. Cerré los ojos un segundo. Isabela, su hija, la esposa de Rogelio. Isabela llegó a la mansión esa tarde de un viaje de trabajo en Cancún. No estaba completamente preparada para ella. Guadalupe me había dado mucha información, pero la presencia es otra cosa. Cuando entró, noté de inmediato que era más observadora de lo que me habían dicho. El abrazo que me dio fue el de alguien que siente que su madre necesita afecto, pero no sabe pedirlo. Y cuando se alejó, sus ojos recorrieron mi rostro con esa atención detallada de quien intenta encajar una pieza que no cuadra. En la cena se quedó en silencio, observando. Le respondía a Rogelio con frases cortas. Varias veces la caché mirándome con expresión de duda. Más tarde, cuando Rogelio subió a su oficina, ella vino a la sala donde yo estaba. Se sentó enfrente. Me dijo con cuidado que quería ver mi mano derecha. Guadalupe tiene una pequeña cicatriz de quemadura vieja en el índice derecho, de un accidente con la estufa cuando teníamos 20 años. Yo no la tengo. Extendí la mano. Ella la miró. Se quedó en silencio. Entonces, con una calma que me sorprendió. «Tía, ¿eres tú?» No lo negué. Suspiré. Le dije que sí, que era yo, y que su madre estaba segura en mi rancho. Lo que pasó por su cara en los siguientes 30 segundos fue toda una secuencia de emociones humanas. Shock, confusión, miedo, rabia. Y luego, de una forma que me sorprendió, una calma repentina y decidida. Le conté todo. El fraude financiero, la amenaza de la medicina, la coacción, las cámaras, lo que teníamos grabado. Escuchó sin interrumpir, endureciendo el gesto. No era una rabia descontrolada, era esa rabia fría de quien procesa una traición. Cuando terminé, se quedó callada.
Dijo que había notado que Rogelio controlaba las citas de su mamá, que creyó que era cuidado, que él le decía que Guadalupe se estaba cansando, que necesitaba apoyo, que la empresa era demasiado para ella sola, y que ella lo había creído porque era más fácil creerlo que enfrentar la realidad. «Eso no te quita responsabilidad», le dije, no con dureza, sino con honestidad. Ella asintió, sin defenderse. Y fue en ese momento que entendí de dónde sacó Guadalupe la fuerza para construir su imperio. Su hija tenía la misma honestidad intransigente. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó. «Información. Y tu presencia en el evento mañana». Aceptó sin dudar. Antes de subir a su cuarto, dijo algo que se me quedó grabado. Sabía que algo estaba mal. Elegí no ver porque ver me iba a costar todo lo que creía tener. Nunca más. El salón principal del hotel estaba montado a la perfección. Mesas redondas con arreglos florales, iluminación tenue, el logotipo de Logística GDL proyectado al fondo y 200 personas de traje y vestido conversando con esa ligereza de los negocios. Entré como Guadalupe. Peluca, un blazer color vino que ella misma eligió para el evento, y el paso firme pero ligeramente cauteloso que ella había desarrollado. La recepción que recibí me confirmó cuánto la respetaban. La gente se acercaba a saludar, a estrechar su mano, con una admiración real. Rogelio estaba al otro lado del salón con un grupo de directores. Me vio de lejos. Hizo un saludo corto, satisfecho. El saludo de quien cree que lo tiene todo bajo control. A las 9 de la noche, el maestro de ceremonias me entregó el micrófono para el discurso de apertura. Me levanté. Miré el salón. 200 personas en silencio. Empecé con la voz de Guadalupe, calma, firme. Hablé de los 24 años de la empresa, de lo que significa construir algo honesto. Y entonces dije que quería hablar sobre la honestidad, porque había descubierto que no todos en la empresa tenían la misma definición de esa palabra. Vi a Rogelio levantar la vista de su plato. Pedí al equipo técnico que proyectara unos documentos. La pantalla al fondo se encendió. Hojas de cálculo, contratos con empresas fantasma, transferencias internacionales, facturas de servicios inexistentes, cada documento con el nombre de Rogelio Sampaio como firmante o beneficiario. El salón quedó en un silencio sepulcral. Él se levantó. Dijo que era un error, que los documentos estaban fuera de contexto. Me miró con esa dureza que usaba en la mansión. Me llamó por el nombre equivocado. Me llamó Guadalupe. 12 millones de pesos desviados en 22 meses, dije. Contratos ficticios, prestanombres, cuentas en paraísos fiscales, todo documentado, grabado y entregado a la fiscalía. Él miró a los lados, a los directores, a las salidas. Además de las pruebas financieras, tengo grabaciones de audio de usted amenazando con dejar sin medicina a una paciente hipertensa si no firmaba un poder fraudulento. Eso se llama extorsión, coacción e intento de daño grave a la salud. Las puertas del fondo se abrieron. Fernanda entró con 4 agentes de civil posicionados estratégicamente. Y entonces las puertas laterales también se abrieron. Entró Guadalupe. Con su blazer gris, el cabello largo y oscuro, el rostro aún con la marca fina del corte en el pómulo, pero la postura erguida de la mujer que recuperó su lugar. El salón entero volteó a verla. Luego me vieron a mí. 200 personas hicieron la misma cuenta mental al mismo tiempo. Rogelio miraba de una a otra. Sus ojos recorrían cada detalle. La peluca en mi cara, el cabello real en la de ella, el salón, las cámaras, los agentes. Entonces miró las puertas del fondo, calculó y corrió. Abrió las puertas de servicio sin mirar qué había del otro lado. Bruna estaba allí, con correa y esa seriedad de Doberman que sabe que su sola presencia basta. Cuando Rogelio la vio, pasó lo que yo sabía que pasaría. El hombre que me había pisado con frialdad, que había empujado a Guadalupe contra un escritorio, que había montado un esquema de robo contra una mujer de 67 años, colapsó.
Gritó. Retrocedió. Corrió en círculos por el salón, intentando alejarse de la perra, que no hizo nada más que existir, hasta que cayó sentado en el suelo, en medio del banquete, frente a 200 personas. Fernanda se acercó. Le leyó sus derechos, le puso las esposas, lo levantó del suelo. Guadalupe llegó a mi lado. Nos miramos. Luego ella se volvió al salón, con esa voz que construyó una empresa por décadas, y pidió disculpas por la interrupción. Dijo que la cena continuaba, que la empresa seguía adelante y que, a partir de esa noche, ella permanecía exactamente donde siempre debió estar. El salón entero rompió en aplausos. Rogelio se quedó en prisión preventiva mientras se formalizaba el proceso. Con las grabaciones y los documentos, su abogado pidió un acuerdo pronto, lo que llevó a investigar más nombres en la red de desvío. La barra de abogados le retiró la cédula. Los clientes se fueron. El mercado abandona rápido a quien huele a escándalo. Isabela fue la primera en declarar voluntariamente. Entregó contraseñas, contactos y patrones que había observado. Luego fue al rancho. Dejé a madre e hija solas en la terraza por casi 2 horas. Cuando Isabela salió, tenía la cara de quien pasó por el fuego y descubrió que era más fuerte de lo que creía. Guadalupe volvió a la ciudad diferente, no por la edad, sino con la estructura más fuerte. Despidió a los guardias que Rogelio había contratado, convocó a una junta con todos sus empleados y contó lo que pasó sin filtros. Dijo que la empresa seguía, que ningún empleo peligraba y que ese capítulo estaba cerrado. Isabela asumió como directora de operaciones. El consejo aprobó por unanimidad, y Guadalupe creó la Fundación Logística Protege, de apoyo jurídico gratuito para mujeres de la tercera edad víctimas de abuso familiar, en colaboración con fiscalías especializadas. Transformó su dolor en una estructura para proteger a quienes no tienen quien los defienda. Eso es lo que hace una mujer de ley. Un mes después, yo estaba en la orilla del lago en mi rancho con la caña de pescar y Bruna echada a mi lado. Guadalupe apareció y se sentó conmigo con 2 cafés de olla. Nos quedamos en silencio, mirando el agua con esos colores de octubre de los altos de Jalisco. Dijo que yo le había salvado la vida. Le dije que no, que yo solo le recordé quién era ella, que ella construyó todo desde abajo, y ningún abogado oportunista le iba a quitar lo que le costó una vida entera. No mientras yo pudiera hacer algo. Nos quedamos en silencio hasta que el sol se ocultó. Ya no soy comandante, pero hay cosas que no se olvidan. El ojo entrenado para ver lo que no está en la superficie. El instinto de proteger al débil. La paciencia para esperar el momento y el valor para actuar cuando se presenta. Ser una expolicía jubilada en un rancho en Tequila no significa ser una mujer acabada. Significa ser una mujer disponible. Y la familia, a veces, necesita exactamente eso. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá.